este ente regulador. Yo quiero, en el tiempo que me resta, compartir con ustedes una curiosidad histórica. Ustedes saben que yo estuve manteniendo aquí y sigo haciéndolo, y por eso hoy me congratulaba al escuchar las declaraciones de don Henry Mora, en el sentido de que no únicamente él y su compañero Morales Zapata, que son los integrantes de la Comisión de Hacendarios, sino la fracción del PAC en su conjunto, no están de acuerdo con la eliminación de la vía administrativa en el proyecto de contra el fraude fiscal. Para aportar, insisto, lo que puede ser una curiosidad histórica muy importante, que nos habla de cómo se ha construido la llamada vía costarricense. ¿A qué debemos esa excepcionalidad que nos ha distinguido hasta hace relativamente poco? Imagínense que cae en mis manos un escrito del 15 de febrero de 1970. Lo dirige don Óscar Barahona Estrever, ministro de Hacienda del gobierno de don José Joaquín Trejos Fernández, al licenciado José Luis Molina Quesada, presidente del Parlamento en ese momento. Yo, que crecí cercana a uno de los costarricenses que intervino de manera importante en la promulgación del Código de Trabajo, siempre escuché que don Óscar Barahona Estrever había estado de cerca en la redacción de este documento. Don Óscar Barahona, insisto, en ese momento ministro de Hacienda de don José Joaquín Trejos Fernández, le escribe al presidente del Parlamento para presentarle el proyecto del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Estamos a inicios de la década del 70. Y entre otras cosas le dice: le atribuyo a este código, a este proyecto de código, la misma trascendencia renovadora en el campo tributario que tuvo el Código de Trabajo en el campo social. Le dice: para redactar este proyecto se han tomado en cuenta las decisiones adoptadas por la Comisión de Reorganización de la Hacienda Pública, y en cuanto a los vacíos, se ha tenido a la vista para que se vea cómo fue consensuado, cómo efectivamente existió en la base de nuestra vía, en la base de ese gran pacto social, bajo el cual realmente, por muy grandes que estemos aquí algunos de los integrantes de este Parlamento, pues no hay ninguno de nosotros que haya nacido anterior a ese pacto. Este señor, este ministro, le dice que ha tenido a la vista la rica experiencia internacional recogida en el modelo de código tributario para América Latina, preparado por la OEA. Y sigue una larga carta. Le dice: voy a permitirme, le dice a Molina Quesada, reseñar los aspectos más importantes. Primero, la aprobación del Código Tributario es la mejor póliza de seguros contra el aumento injustificado de tributos, porque sus disposiciones tienden a lograr una administración y recaudación eficiente de los que hoy existen, a generalizar su pago y a eliminar la evasión tributaria mediante el establecimiento de procedimientos de cobros expeditos y eficaces. Segundo punto, le dice
La aprobación de este código tributario que le envío ayudará grandemente a dar una organización moderna, ágil y de bajo costo a la administración tributaria, que no es posible obtenerla hoy en día por deficiencias de sobra conocidas. Quinto, la tendencia prevaleciente en el mundo, le dice el licenciado Barahona Streber, en materia de percepción de tributos es la de admitir la plena vigencia del principio de ejecutoriedad del acto administrativo y la de sustituir el tradicional sistema de cobro judicial, que es lento y costoso y contribuye a la mora judicial, por un método de cobro totalmente administrativo, de naturaleza expedita, que permita a la administración tributaria el cobro de las cuentas en mora, pero dando siempre a los contribuyentes, lo que hemos dicho hasta el cansancio, similares garantías a las instituidas bajo el sistema de cobro judicial. Sexto, la experiencia de los países que han establecido el principio de ejecutoriedad del acto administrativo y del sistema administrativo de cobro ha sido plenamente satisfactorio. Sigue, se despide. Esto era febrero del 70, pero no llegan solo hasta ahí las curiosidades históricas. Hay otra que me toca más el corazón. La Comisión de Asuntos Jurídicos de esta Asamblea Legislativa, a los 2 días del mes de diciembre del 70, diputados que habían asumido el 1 de mayo del 70, y ustedes me van a decir, ¿y por qué sigue en juego el nombre del anterior ministro de Hacienda? Porque don Pepe Figueres lo valoró tanto su gestión, que lo mantuvo en el cargo. Pero no solo llegamos hasta ahí. En el 70 se movían los mismos intereses que hoy, y en una dolorosa declaración firmada por 8 diputados, entre ellos Romilio Durán, Gonzalo Gómez Cordero, Manuel Mora Valverde, Claudio Araya Rodríguez, hay otros que no distingo, Gonzalo Monge Herrera, Óscar Chavarría, Edgar Chaverri Solano, 8 o 9 integrantes de la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos le dicen al presidente de la República que no se podrá seguir adelante, que las condiciones políticas del momento no lo hacen posible. Dice, se ha impugnado el sistema por considerar algunos sectores que él contraría el principio de reserva de jurisdicción que establece nuestra Constitución política. Y siguen diciendo, entonces dice aquí la subcomisión, entonces no entiendo, está firmada por los 8, pero no. Dice, si bien la subcomisión, se ve que esto lo vio una subcomisión de jurídicos, no ha dejado de considerar la tesis sostenida por los redactores del proyecto, entiéndase don Óscar Barahona Streber en el centro, en el sentido de que no estaría vulnerando disposición constitucional alguna, debido al control jurisdiccional que el mismo proyecto establece, al facultar a los contribuyentes y responsables para apelar ante la justicia ordinaria las multas aplicadas por la administración tributaria. Esta subcomisión ha optado por eludir esta discusión de carácter doctrinario y por mantener el sistema vigente. Me llamó la atención, compañeras y compañeros, yo he sido enfática en este tema. He sido enfática porque les explicaba
que para nuestra fracción no es únicamente, obviamente, el interés en que este proyecto presentado por el Ejecutivo ante la Asamblea Legislativa y que lo discuten en hacendarios tenga éxito. Tenga éxito porque la eficaz recaudación de impuestos mejorará las condiciones de vida de nuestra población. Porque como decía ahora don Henry Mora al iniciar la sesión, es cobrarle a los que se están robando lo que tienen que pagarle al fisco. Eso es. Y para cobrarle a ellos, desde nuestro partido creemos que es absolutamente válida una vía más rápida. Pero no es únicamente este proyecto el que nos interesa. José María Villalta, anterior diputado nuestro, dejó presentada en la corriente parlamentaria el proyecto para mejorar la gestión de cobro de la caja. Ahí también, con otro grupo de costarricenses o de extranjeros, no sabemos, esos grandes morosos de la caja, ahí también el exdiputado Villalta instaura o propone instaurar la vía administrativa. También creemos desde nuestro partido que nuestra principal preocupación debe ser la salud en el término más amplio de nuestra población y de la institución madre en nuestro país, esa caja costarricense del Seguro Social, esa institución que nos ha hecho distintos. Aquí no se muere nadie en un caño. Para esos morosos de la caja, para esa compañía, porque además aquí hay doble trampa, compañeras y compañeros, triple. Yo ya señalé la segunda, y es que el patrono moroso, sea una empresa o una persona física, no solo deja de pagar lo suyo, es que se embolsa lo que le rebaja al trabajador. Y entonces esto va a la vía judicial. Y ahí tenemos dos trampas ya, pero vamos a mencionar la tercera. Es que las deudas con la caja en esta nuestra Costa Rica querida prescriben antes que cualquier otra deuda. Entonces, con mucha rapidez la deuda se hace incobrable. Yo tengo un amigo en la zona sur, Anselmo Matarrita, debe de tener hoy la edad que tendría mi padre, 92 años, y toda la vida trabajó con la United Fruit Company. Y el día que se fue, que se pensionó, el día que ya no pudo porque las rodillas ya no le permitían entrar al bananal, fue a ver si tenía derecho a pensión, y la compañía no había pagado su cuota. Y Anselmo presentó una denuncia porque durante 24 años le rebajaron su cuota obrera, pero ya había prescrito además la deuda. Y hoy Anselmo Matarrita, con una dolencia crónica en las rodillas, vende sentado en un caño lotería porque no tiene un 5 de pensión. Contra esos que hicieron eso es que nosotros desde el Frente Amplio queremos que se instaure la vía administrativa. Y hay un tercer proyecto de nuestro interés, y perdonen que lo repita, pero es que son 3 proyectos centrales para impulsar la agenda, una agenda país que creo sin lugar a dudas que compartimos aquí todos y todas. Ya mencionamos en algún momento que cuando yo pregunté en este plenario que a qué acuerdo se había llegado para instalar el directorio que ganó el 1 de mayo, en un boletín se decía que el gran acuerdo era que todos coincidían en la necesidad del bienestar ciudadano. En aquel momento nos pareció un poco difuso, un poco vago, pero dijimos, hombre, aquí sí coincidimos los 57.
Después han salido otros acuerdos que no fueron dichos en el comunicado, pero eso es harina de otro costal. Aquí se trata de que el tercer proyecto en el que nosotros tenemos un enorme interés tiene que ver con la inspección laboral. Tiene que ver con darle dientes a esos inspectores. Ahora lo hablaba con doña Sandra Pisk. No puede ser que los inspectores, que esa oficina tenga tal debilidad que muchas veces en el campo, fuera de la ciudad, el inspector llega a hacer su trabajo en un carro de la empresa o del patrono. Y efectivamente eso, pues hasta para un niño sería una cuestión no deseable, porque no llega con el talante más objetivo posible. No hay un carro. Hay muchísimas oficinas de inspección laboral en este país que no cuentan con un vehículo. La inspectora o el inspector tiene que agarrar un bus, o si no, esperar a que el dueño de la empresa o el apoderado generalísimo le envíe un auto. Y ahí empieza el calvario. Ahí empieza el calvario. Efectivamente, yo un día en una intervención cometí un error que un afiliado del Frente Amplio me mencionó y me dijo: no es que tengan que venir hasta San José en todos los casos. De todas formas, ese era un detalle absolutamente secundario. Lo cierto del caso es que los juicios se alargan y se alargan y se alargan, y cuando llega la sentencia ya es tarde. Ya es tarde porque las condiciones de miseria, y con esto termino, crean, yo al leer, perdón el cambio brusco, pero robo nada más un minuto, al enterarme en este fin de semana de lo que había sucedido en Santa María de Dota, episodio casi innombrable, tuve que pensar en una conferencia que dio una gran feminista norteamericana, estadounidense, hace como 2 meses en el Auditorio de Derecho de la Universidad de Costa Rica, Judith Butler. Esta señora habla de cómo hay seres humanos por los que la sociedad no siente duelo. Esos son los que no tienen nombre. Esos son los que no tienen nombre. Hay una zona efectivamente civilizada en nuestro país en donde sí se reconoce ese contrato social, pero hay espacios de exclusión absoluta, como donde vivía esta familia, y ahí viven los que no tienen derecho a duelo. Yo desde aquí quiero, en nombre de esos que no tienen derecho a duelo, efectivamente levantar la voz de protesta de mi fracción. Muchísimas gracias, señor presidente.